Ojo con el chopo, cuando se le agudice su tartamudez, decía Paulo Escobar cuando veía a su pistolero más sanguinario preparándose para ejecutar alguna acción violenta. Mario Alberto Castaño Molina, el Chopo, fue el hombre que controlaba el aparato militar de Paulo Escobar, conocido en el bajo mundo como el rey de los bandidos. Se abrió camino en la mafia tras demostrar su inteligencia para el manejo del sicariato. Era extremadamente cruel, desalmado, feroz y sanguinario. Nunca le temblaba el pulso para accionar cualquier situación. El Chopo nació en 1953 en Itagüí y criado en La Estrella en el Valle de Aburrá. Provenía de una familia de clase media, siendo él el tercero de 5 hermanos. Desde joven, Mario mostró un carácter decidido y ambicioso, que lo haría destacar entre los habitantes de su comunidad. Estudió en el Colegio Salvatoriano. Allí conoció a varios de sus amigos, quienes se iniciaban en el bajo mundo de Lampa. Estos empezaron a llamarlo Chopo, apodo que se ganó sin imaginarlo, pues se cree que fue una de sus primeras armas que usó en una de sus víctimas. Su apodo se convirtió en sinónimo de respeto y temor en el bajo mundo. Para aquellos tiempos, el Chopo andaba de arriba para abajo con sus colegas, siempre haciendo de las suyas, y en una de esas fechorías fue atrapado y llevado al reformatorio, pero muy pronto alcanzaría la libertad. Para ese tiempo, el Chopo ya era todo un hombre de sangre caliente. Aprovechando la oportunidad que Elkin Correa y el Mico inauguraban una escuela de sicariato, decidió inscribirse. Era tan bueno en las clases que el Mico lo consideró como un discípulo suyo, pero la especialidad con las armas también se convirtió en maldad, tanto que eliminaba personas por un simple gesto de burla. A pesar de tener una baja estatura de 1,55 centímetros, no le impedía demostrar su agresividad. Compensaba cualquier desventaja física con una personalidad feroz y brutal, que le imponía respeto y miedo. En una anécdota se dice que el Chopo le pegó un tiro en una pierna a su mujer, porque en un descuido a su primogénito lo atropelló un camión. Por otro lado, también le gustaba enfrentarse con la policía. Aquello se vio reflejado el día que amenazó con quemar el pueblo, si no dejaban en libertad a su mujer y a su hija, ya que habían sido arrestadas por las autoridades. El alcalde temeroso ordenó que las liberaran. Esta exmujer, a la que golpeó y arrastraba el cabello, le impedía volver a ser pareja. Incluso llegó a eliminar a uno de sus novios en la sala de su casa. Paulo Escobar lo conoció cuando este tenía en La Estrella grandes amigos, entre los que se encontraban los antes mencionados, Elkin Correa y Jorge González, veteranos de la guerra de los contrabandistas. Otro personaje influyente del lugar era Rubén Londoño, conocido como La Yuca, quien además de ser escolta personal de Escobar, mantenía una estrecha relación con el Chopo. En aquellos días quedó encantado con las destrezas de aquellos jóvenes de ese lugar, como Luis Carlos Aguilar el Mugre, Poto, y Mario Alberto Castaño Molina, el Chopo, quien sobresalía por su inteligencia, su capacidad de aprendizaje y su voluntad inquebrantable. Bajo la tutela de sus mentores, se formó en las artes del contrabando, la negociación y el manejo de situaciones. Estas enseñanzas lo convirtieron en una pieza clave dentro del círculo de confianza de Escobar. Mario tuvo un intento fallido de llevar una vida convencional. Trabajó como mesero en el prestigioso Hotel Intercontinental, pero no le duró mucho, ya que su mal carácter le costó el empleo. Sin embargo, ya estaba bien relacionado con el delito. Cuando huéspedes en estado de ebriedad se acercaban al recinto, el Chopo hurtaba ganancias extras a su sueldo mínimo. Los acompañaba hasta la habitación destinada y cautelosamente les sustraía el dinero de sus billeteras. Luego se iba a La Estrella, donde estaban los bandidos del patrón, como La Yuca y Jorge Mico. Con ellos solía tomarse un trago en el bar Los 13 Botones, propiedad de Elkin Correa, un lugar emblemático donde se reunían figuras del contrabando y el crimen organizado. Escuchar y bailar Juanito Alimaña, canción que le encantaba, veía reflejada su vida y a quien cada día se parecía más, pero no solo era bravo, también lo dominaba la vanidad.
El Chopo en cierta oportunidad llegó al mismo bar y al encontrar a Elkin Correa estrenando ropa de pies a cabeza, le dijo: yo al lado tuyo parezco un mayordomo. Inmediatamente salió a un almacén exclusivo y se vistió también de pies a cabeza. Al regresar muy engreído, lo miró desafiante: ahora sí podemos andar juntos, papacito, y se sentó a tomar aguardiente. Pronto, el Chopo pasó de ser un joven ambicioso a convertirse en uno de los hombres más peligrosos y respetados de la región. Su conexión con Pablo Escobar y su capacidad para adaptarse a las situaciones más adversas le otorgaron un lugar privilegiado en el cartel de Medellín. Bandidos como él se ganaron a pulso el control de cada una de las bandas que delinquían en toda Antioquia y el respeto con acciones que desplegaba cuando fue parte del grupo MAS, Muerte a Secuestradores, donde se vestía con prendas del ejército y se hizo cabecilla de una banda de pistoleros conocidos como los Quesitos. Y con las inspiraciones del doctor había mucho trabajo por hacer. El Chopo se consolidó rápidamente como la sombra de Pablo Escobar. Su lealtad hacia el patrón era absoluta, un rasgo que lo colocó en la élite del cartel de Medellín. Mario llevaba consigo un orgullo evidente por su posición dentro de la organización, sintiéndose honrado de ser uno de los hombres de confianza de Escobar. Su presencia se volvió indispensable en las operaciones más delicadas del cartel, donde su habilidad para actuar con precisión y su carácter implacable lo hacían destacar. A medida que el cartel de Medellín expandía su influencia y alcanzaba niveles de poder sin precedentes. En 1984, Vinina, La Yuca, Otu y el Chopo dirigieron a los lugartenientes Darío Guisado y Byron Velázquez, quienes serían los autores de eliminar a Rodrigo Lara Bonilla, una acción que estremeció al país. El lugarteniente se encomendó a María Auxiliadora, besó la estampa, se la acomodó a los calzones y así empezó la primera gran guerra del cartel. Pero un error cometido ocurriría en el operativo, ya que uno de ellos fue capturado, pues hasta Pinina llegó a creer que el patrón los eliminaría a todos para romper los seguimientos, pero no fue así. Cuando los rastreos llevaron a la policía a la casa de los suegros del Chopo, su suegro, que lo consideraba un vicioso animal y lo odiaba, fue el primero en señalarlo. Dijo: él es escolta de Escobar, y sí, él participó en el operativo. Además de señalarlo, entregó a las autoridades un conjunto de fotografías que identificaban al Chopo y que con el tiempo se convirtieron en documentos históricos de su vida delictiva. Sin embargo, su adicción a la cocaína y al licor lo consumían, un gatillo alegre que solía burlarse de sus víctimas y de los gestos que hacían los moribundos. Un sujeto desalmado, hablaba de cada homicidio como si se tratase de una presa y solía hacer morbosas descripciones de los últimos gestos de los condenados. Tanto así que el respeto y el temor entre los delincuentes no solo le dieron el título de rey de los bandidos, sino que lo conocían a finales de los 80 como Campos Elías, en alusión al veterano de la guerra de Vietnam, o también como el Pablo Escobar de la calle. Por épocas no pasaba una semana sin que el Chopo sumara muertos a su lista negra. Su estilo de vida no le gustaba al patrón, pero ya había probado su validación y lealtad. Le encantaba la guerra, y cómo no, si cada atentado significaba miles de dólares con los cuales podía llevar la vida vanidosa y de ricos que veía a su alrededor y que siempre quiso. Paulo, que lo estimaba demasiado, muchas veces lo incorporó en operaciones estratégicas y delicadas, como las pistas de Mamá Rosa y Parcelas California, utilizadas para el tráfico aéreo de cargamentos de cocaína. Estas misiones requerían hombres con nervios de acero, y el Chopo cumplió con creces las expectativas. En esa misma época, el Chopo apoyó un papel fundamental. Bajo órdenes directas de Escobar, eliminó a antiguos socios, a Héctor Barrientos y a su tío Evelio, hombres que administraban la pista clandestina Mamá Rosa. Mañana se van, alzan a Héctor y lo matan, pero fuera de la hacienda. Hagan lo mismo con Evelio, sentenció el capo. La sentencia también sería para Beto Cano, ex socio del capo El Campeón, acusado de robo. El Chopo lo ejecutó por encomienda del Campeón, tras cerrarse sobre el Mercedes blanco de Beto y descargar varias ráfagas sobre él. Pero fuera de cumplir órdenes, también estuvo en momentos complicados con el doctor, como en la fuga del bizcocho. Sigilosamente escapaban con el capo cuando un soldado se apareció y los apuntó. Baje su fusil, soldado, somos el F2 y estamos
en el operativo. Retírese, dijo Paulo. Inmediatamente el cabo hizo caso y solo así pudieron huir. Hombres como el Chopo le recomendaban a Escobar no hacer la paz y lo alentaban a la guerra, y más si era contra los caleños, a quien los atacó junto a Pinina y luego con su amigo Tyson, quien era de los pocos que se sentaba a tomar un trago con él, porque sus borracheras siempre terminaban en balacera. Tyson pasaba tiempo en lugares como el puerto de Buenaventura dirigiendo ataques a los jefes de Cali, pero el asalto a Candelaria para eliminar a Pache Herrera, socio del cartel enemigo, debía ser una masacre, y el rey de los bandidos no podía faltar. Ojalá que esa loca muera con los guayos de fútbol puestos, les había dicho Paulo burlándose. Sin embargo, Pacho sobrevivió, pero murieron muchas personas. Por acciones como esas, estuvo a punto de ser detenido, como aquella medianoche del 2 de marzo de 1988, cuando los magníficos robaron el Turbo Commander 1000 de la base militar, ordenado por Gustavo Gaviria. Pero las bengalas y las ráfagas de los aviones de la Casa de la Fuerza Aérea lo sorprendieron a él y a Maxwell, amigo personal del Chopo. Chopo alzó como pudo a su pequeña hija y los tres salieron de la casa. Abordaron un campero Toyota color rojo. A pesar de la premura, tuvieron que esperar varios minutos, hasta que los trabajadores de alias HH montaron en el vehículo varios equipos de radiocomunicación, que de ordinario permanecían en la pista de la hacienda. Chopo después tomó la decisión de seguir con su hija hacia Medellín. Detrás del amor hacia su niña, como ningún otro lugarteniente del cartel, Chopo seguía sintiendo una atracción morbosa por el crimen. Se divertía narrando homicidios cruentos de los que era autor y atentados que había preparado contra el cuerpo de élite de la policía. Era el primero de cuantos él mismo había organizado y ejecutado. Una mañana de octubre de 1989, Chopo y dos de sus agentes habían puesto un artefacto en la sede del periódico Vanguardia Liberal. La orden había partido de Pablo Escobar. Vanguardia Liberal se nos está convirtiendo en otro espectador. Ese atentado había dejado 2 víctimas mortales y pérdidas millonarias, pero jamás podría equipararse al que se accionó en la tarde del miércoles 11 de abril de 1990 en el puente Tequendama. El hecho cegó la vida de 8 policías y 8 traducentes. Sin que lo anterior fuera poco, también dio la tarea a Enchufe y a Pájaro de secuestrar a la hija del expresidente Belisario Betancur. Van a ver 300 millones si la alzan y 150 si las eliminan. Ustedes escogen, les dijo. La operación falló, pero la víctima se llevó un buen susto que nunca olvidó. De similar forma, participó en el plagio al hijo del dueño de la empresa Mediacrisol, cuando junto a sus lugartenientes y guiado por la monja voladora, retuvieron al agraviado. No obstante, el secuestrado fue liberado después de pagar una fortuna. Acto seguido, el Chopo sería el responsable de la baja del exministro Lou Murtra, que se había batido contra las sentencias anti-extradicciones. Le voy a dar 100 millones de pesos por la vuelta, pero usted me responde que quede bien hecha, porque es mucha plata. La lotería de Medellín paga 80 millones de pesos, y yo le voy a dar 100. Haga de cuenta que se ganó la lotería, le dijo Escobar al Chopo. Fue así que se cumplió la predicción. La noche del 30 de abril de 1991, Murtra salía de dictar la última hora de cátedra. Caminaba por la avenida en busca de un taxi, cuando los pistoleros lo sorprendieron. Quedó sobre la acera con varias laceraciones de bala. Para 1991, el Chopo tenía más de 35 años, había sacado una barriga notoria y gustaba dejarse crecer el bigote y la barba de los pómulos. Ocultaba su calvicie con pelucas y abundante cabello de color negro y se había realizado un tatuaje de águila de colores en el brazo izquierdo. Para julio de ese año se acordó la paz con el gobierno, pero ello no le significó descanso para su pistola, ya que un gran plan entre varios miembros del cartel con Hernán Darío Henao y en el que participaron miembros de otras bandas, el Chopo dirigió la eliminación del jefe paramilitar Henry Pérez. La confianza con Escobar estaba ganada, pero algunos como el Mugre los veía como rivales. El Chopo no solo era el rey de los bandidos, sino de la vendetta. Si quería que Paulo eliminara al Mugre, le recordaba que en un allanamiento a la casa del Mugre, la policía encontró números y pistas para perseguir a Pinina, pero el patrón no le permitía. Aún así, el Chopo eliminó a varios del combo del Mugre. Mataba
sin permiso de nadie. Les decía a sus hombres, tranquilos que yo le doy cara al patrón, y se excusaba con Paulo. Decía, le di de baja por sospecha comprobada. Me estaban delatando en la brigada. En una de esas, Paulo y Mugre revisaban unas grabaciones. Esa es la voz de la exmujer del Chopo, le dijo Aguilar. Al igual que Juanito Alimaña, a el Chopo nadie lo denunciaba, excepto Ana, cansada de los golpes y a quien estuvo a punto de matar. Como aquella vez que le dio un tiro en la pierna por un descuido con su hijo, y al enterarse por medio de alias la modelo que un amante de Ana lo mandó a quebrar, no solo lo ejecutó, sino que a ella le dio la golpiza del año. A pesar de todo, el Chopo también tenía un lado familiar que pocos conocían. Tuvo 4 hijos con Ana, la única mujer que lo llevó al altar, demostrando que incluso en la figura del rey de los bandidos había espacio para un afecto genuino hacia su familia. Este contraste entre su vida pública y privada deja su personalidad, mostrando que más allá del ejecutor implacable, había un hombre con una profunda conexión emocional con los suyos. Pero también, nadie quería tener problemas con el Chopo. Algunos recordaban que por orden de Paulo mandó a eliminar a Rubén Londoño, la temible yuca, por alzado. También le tocó eliminar a su mentor, después de una reunión de la cúpula de Medellín en donde se aprobó su sentencia de muerte. El Mico fue ejecutado en mayo de 1991 a los 48 años de edad, en una caballeriza de su finca por uno de sus alumnos más aventajados, el Chopo, en compañía de sus bandidos el Titi y Comanche. Chopo había ganado fortunas, pero se sentía todo un capo y quería más. Un día de enero de 1992, en el estadero Los Cristales, el Chopo, mientras acariciaba el anillo de oro con incrustaciones de diamante que llevaba en el anular de la mano izquierda, sugirió lacónicamente el exterminio de los Galeano y Moncada. Dijo que ellos no estaban cooperando con el patrón, que el patrón no podía con los gastos de la catedral y que ellos, como lugartenientes, estaban aguantando hambre, pero que los Galeano y Moncada estaban acumulando una fortuna, ya que ellos para ese momento eran los que estaban manejando las rutas del cartel. Desde entonces, la idea martillaba entre los lugartenientes del cartel, pero ni Chopo ni otros esperaban un desenlace como el que se precipitó en julio del 92 por cuentas del asalto a la caleta de los Moncada y Galeano. Alias Titi, pistolero de la organización del Chopo, descubrió una caleta del negro Galeano con 23,7 millones de dólares, que, entre otras cosas, se estaba pudriendo, ante lo cual su jefe lo autorizó a robarla. En los operativos que se accionaron en el robo de la caleta, en los cuales torturó y eliminó a numerosos sospechosos, se descubrió que todo había sido autorizado por el mismo Paulo Escobar. Galeano subía a la catedral para reclamar airadamente la devolución de los dólares, y pronto se dio cuenta de que Escobar, asusado por sus bandidos, había decidido eliminarlo. La poderosa estructura de los Galeano fue destruida por el capo de capos, en la llamada purga de la catedral, mediante una sangrienta operación que duró poco más de 3 días. Esto es un fujimorazo. Los bandidos dimos un golpe de estado. Acabamos con esos perros de Kiko y el Negro, porque ellos nos querían esclavizar. Nosotros le dijimos a Paulo lo que íbamos a hacer, y él nos autorizó, porque este par nos tenían aguantando hambre, y nosotros y él habíamos hecho un compromiso. Con ellos nosotros guerríamos en contra de la extradición, y Paulo se metía a la cárcel, pero ellos no nos colaboran con el negocio. Nosotros no hemos sacrificado todo el tiempo en esta guerra. Usted sabe que yo eliminé a Lara Bonilla y que hicimos el secuestro de Carlos Mauro Hoyos con Popeye. Nosotros eliminamos ministros, gobernadores, alcaldes y policías. Usted sabe que nosotros somos más de 10.000 bandidos. Nosotros manejamos todos los combos. A nosotros no se nos mete nadie, y el que se nos meta lo barremos, le dijo el Chopo a un trabajador de los Moncada. El Chopo había empezado una nueva purga que traería la segunda gran guerra del cartel. Para 1993 a Castaño le habían eliminado muchos compinches, como el Palomo, y muchas redes terroristas fueron desmanteladas. La guerra se puso fuerte, más de lo que le gustaba, y trajo una nueva campaña de recompensa con su foto incluida. Las autoridades sabían que era el soporte de Paulo, pero al gran bandido se había convertido en el segundo criminal más peligroso y prioridad del bloque de búsqueda. Chopo reconoció su foto, y varios hermanos de un examante pagaron con la vida. Paulo le dijo a su abogado: los muchachos están muy molestos por las torturas
y esto se fue a guerra. Algunos morían en combate y otros, como Cuchilla, eran metidos en moledoras de caña o eran lanzados desde helicópteros. Viendo esto, el Chopo se puso muy serio y hasta dejó el licor. Sin embargo, no se quedó atrás y a un informante que capturaron de los Pepes, organización que pretendía destruir al cartel de Medellín, ordenó que le dieran tremenda matada, 100 tiros para dar el ejemplo. Su red terrorista estaba integrada por lugartenientes como Juan Caca, el Titi, Ñangas, a quien le encargó bombardear Bogotá, Boliqueso el estrangulador, quien fue capturado y ahora estaba con los Pepes y la policía, señalando y delatando. También sus cuñados, hermanos de su reciente novia Ángela. El Chopo se movía donde menos lo imaginaban, en pleno centro de Medellín. La segunda semana de marzo se realizaron más de 300 allanamientos, pero mientras le perseguían, él no tenía problemas en ir al cine, salir a las calles con Ángela. Después de todo, se daba el lujo de entrar y salir de su apartamento, y nadie lo reconocía. Paulo se reunía allí con él también. Entre tanto, las revelaciones de Boliqueso acercaron al bloque de búsqueda y los Pepes, al ala terrorista que era manejada por el Chopo bajo la ley del miedo. Les decía, al que me entregue o me delate, lo elimino, pero su suerte ya estaba contada. Las autoridades capturaron a varios hombres en la mañana del 19 de marzo de 1993, incluido a Juan Caca, que aceptó colaborar luego de que lo apretaran un poco. Se preocupó sobre todo que su rencoroso jefe no sobreviviera. Yo sé dónde está el Chopo, tengo una reunión con él, tienen que eliminarlo, porque si no, él nos barre con la familia a todos. Posteriormente el bloque de búsqueda y miembros de los Pepes entraron al edificio y subieron al piso 20. Chopo tenía una gran ventana abierta y la puerta del cuarto cerrada, donde se encontraba recostado viendo las noticias con sus pistolas muy cerca. Por ello, le fue difícil percatarse que un comando había abierto la puerta. Cuando intentaron entrar a la habitación, empezó a salir fuego desde adentro. Una y otra vez, ráfagas tras ráfagas, derribaron la puerta y los primeros que entraron dispararon una lluvia de balas en el cuerpo, eliminándola a sus 40 años. Fue el último campo de batalla del hombre de la guerra, de la que se proclamó el guerrero del cartel, que a lo único que le temía era la cárcel. Los que abatieron al Chopo debieron demostrar que estaban preparados para disparar en ráfagas y acertar, pues la fiscalía lo vio como un asesinato. A Juan Caca, primo de la Yuca, acostumbrado a delatar a sus amigos, lo ejecutaron tiempo después con un tiro en la boca, con un letrero que decía "por sapo". La muerte de Castaño fue el papa de los golpes. Murió el gran bandido, decían. Luego le seguiría su patrón, ambos terribles enemigos de Colombia. Chopo era considerado el hombre más guerrero y violento del cartel. Fue de los pocos que llamaba al capo por su nombre. El aprecio era mutuo. Fue su amigo y cuando lo conoció supo que moriría por él y nunca lo dejó solo. Se cree que su cuerpo reposa en la Estrella Antioquia, lugar donde se crió. Algunos creen que murió cumpliendo su misión, pero fuera de eso, la muerte del Chopo y Escobar no terminó con la violencia. Le seguirían otros que como ellos son símbolos de los antivalores. La vida del Chopo es un testimonio de cómo el poder, la ambición y la violencia pueden consumir la existencia de una persona, llevándola a lo más alto en el mundo del crimen, pero también a una caída inevitable y trágica. Recuerden suscribirse y darle a la campanita para que sigan recibiendo notificaciones cuando subimos un video. Subimos videos todos los días. Si te gustó el video, dale manito arriba, así ayudas a que otras personas vean nuestro contenido. Hasta el próximo video.